Buenas noches, compañeros y profesor. En este video les voy a dar un breve resumen de lo que fue el test de herramientas y esquemas analíticos en cuanto a los océanos azules. Como lo vimos en el test anterior, los océanos azules buscan dejar de un lado la competencia e implementar la innovación. Además, lo de la importancia de la innovación, las características innovadoras, las cuales nadie más ofrece en el mercado. Crear un espacio sin competencia, hacer que la competencia pierda todo tipo de importancia, crear y capturar la nueva demanda, romper la disyuntiva del valor y el costo y alinear todo el sistema de las actividades de una empresa con la decisión estratégica de bajo costo. Bueno, lo primero es que las herramientas y los esquemas analíticos tienen que ayudar a los ejecutivos a ser valientes y emprendedores. ¿Qué quiere decir esto? Aprender del fracaso y buscar avances revolucionarios. O sea, que no se queden solamente como en el podemos hacer esto, sino en el ejecutarlo y hacer que eso se convierta en realidad. Nos dan un ejemplo de la industria de vinícola de Estados Unidos, que primero era como una de las industrias que no vendía, que no era pues como bien posicionada en ningún tipo de consumo, y al final, al implementar las estrategias para convertirse como en un océano azul y crear una experiencia con el cliente, se convirtió en una de las que más vendía. Listo. El, la otra característica o el otro elemento sería como el cuadro estratégico. ¿Qué es un cuadro estratégico? Cumple dos funciones y es una herramienta práctica para construir un esquema. El primero es capturar el esquema actual de la competencia en el mercado, conocido a fin de arrojar la luz sobre las inversiones de los diversos actores, sobre las variables del alrededor. Y lo otro es que lo que los clientes reciben cuando compran, que los competidores ofrecen actualmente en el mercado. O sea, es evaluar qué recibe un cliente o qué espera un cliente. Además, lo de la curva de valor, que es como algo de suma importancia, ya que, o sea, se debe analizar esto para saber si va a ser efectivo la estrategia o no. Listo. Además, se debe enfocar la estrategia en las alternativas y en los clientes de la no industria, o sea, los clientes que no hacen parte de esa industria y que no les llaman la atención. Sabemos que si un cliente está en la industria, nos va a comprar si somos buenos, pero hay que atraer a los que todavía no conocen como el tipo de producto que estamos desarrollando. Luego nos encontramos con el esquema de las cuatro acciones, que son reducir, eliminar, crear e incrementar. Entonces, reducir es como, o sea, reducir todo lo que hacían en el Circo del Sol es reducir la diversión y el humor. Entonces, en sí, ¿qué significa reducir? Ayudar a reducir todo aquello que no está sumando. Y acá es donde se deben hacer como las preguntas, ¿cuáles variables se deben reducir muy por debajo de la norma de la industria? O sea, ¿qué puedo quitar? El eliminar, ¿cuántas variables de la industria da por sentadas se deben eliminar? O sea, ¿qué no me sirve o qué no está haciendo funcionar en la industria? El crear, ¿cuáles variables se deben crear porque la industria nunca las ha ofrecido? O sea, lo nuevo que puedo incrementar. Y por último, el incrementar, cuántas variables deben incrementar muy por encima de la norma de la industria. O sea, lo que normalmente hace la industria, ¿qué se debe hacer? En el ejemplo del Circo del Sol, en el circo se eliminaron las estrellas del circo como los animales. Se crearon espectáculos donde cada uno contaba una historia, se redujo la diversión y el humor y se aumentó como el precio. Listo. En la búsqueda de las respuestas para estas dos primeras preguntas, eliminar o reducir es donde se desarrolla ideas para reducir la estructura de los costos en comparación con los competidores. Entonces, los gerentes rara vez buscan reducir sistemáticamente sus inversiones. Entonces, ¿qué se debe hacer? Buscar cómo qué se puede reducir para quitar todo aquello de valores pues que no me están ayudando a agregar como un nuevo valor agregado. La otra característica o el otro esquema es la matriz. La matriz eliminar, reducir, incrementar y crear, que esta es como una herramienta. Hay una tercera herramienta fundamental para crear océanos azules, la cual deben ser como las acciones. O sea, en el esquema de las cuatro acciones hicimos como las preguntas. Y en este esquema de la matriz es el actuar con respecto a las cuatro preguntas a fin de crear una nueva curva de valor.
Entonces, en el ejemplo, pues como del vino, se redujo la complejidad del vino, la gama de los vinos, se creó la facilidad de beber, la facilidad de elegir y la diversión y la aventura, se incrementó el precio con respecto a los vinos económicos y se eliminó las cualidades de añejamiento, el marketing por encima de los niveles normales. Por último, en el Circo del Sol se eliminaron las estrellas, los espectáculos con animales, las concepciones en los pasillos, se incrementó un solo escenario, se redujo la diversión y el humor, el suspenso y el peligro, y se creó un tema, un ambiente refinado, múltiples producciones, música y danza artística. Por último, vemos tres características de una buena estrategia. La primera es el foco, el cual nos dice cómo, o sea, qué se debe reflejar en el perfil estratégico en la curva de valor, hacia dónde quiero llegar. Entonces se ve como el servicio amable, la velocidad y las salidas frecuentes a punto y punto, que fue lo que hizo una empresa pues como de aviación. Entonces, el de aerolíneas. El segundo es la divergencia, o sea, ¿qué es lo diferente que yo tengo? O sea, ¿qué puedo brindarle al cliente de diferente a lo que le ofrecen las demás personas o las demás agencias? Entonces, lo que hizo pues como la aerolínea fue pionera de trayectos punto a punto entre las ciudades intermedias, ya que anteriormente la industria operaba con base en un sistema de radios que partían pues como en un centro de operaciones. Y el mensaje contundente es cómo hacer que llegue el cliente hacia mí. O sea, qué mensaje le voy a dar como para que sea llamativo. Entonces, en este caso, la aerolínea dijo la velocidad de un avión al precio de un automóvil siempre que la necesite. Entonces, ¿esto qué quiere decir al cliente? Que los precios son económicos. Listo. Una estrategia de océano azul. La primera pregunta para la cual se encuentra respuesta en la curva es si una empresa merece ser triunfadora. O sea, si desde el principio la estrategia está bien planteada, se puede visionar si esta empresa sí tiene como las capacidades o las cualidades para hacer un océano azul y no mirar las competencias. El cuadro estratégico es como una visión al futuro y a medida de que se van tomando como las acciones en el esquema de la matriz es donde uno realmente ve si sí va a funcionar lo que se está pensando en este momento o no. Como ya lo había mencionado, el cuadro estratégico sirve para ver el futuro en el presente y para lograr esto las compañías deben de comprender la manera de interpretar las curvas de valor. Las curvas de valor en una industria encierran una riqueza de conocimiento estratégico acerca de la situación actual y futura de la empresa. Entonces, el otro tema es las contradicciones estratégicas. Estos son los campos en los cuales la compañía ofrece un nivel variable de competitividad, pero descuida las demás que la apoyan. O sea, la empresa se enfoca solo en una cosa y descuida otros factores. Entonces uno tiene que ser como en este tipo de entorno, como es el océano azul, incluir todos los elementos que yo creo que van a ser necesarios para lograr estas estrategias.